Se escucha bien, así que adelante, por favor. Y gracias por tu tiempo y tu buena predisposición. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación a participar. Bueno, ahí como estaban mencionando, yo soy María José Tesoro, soy directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y hoy estoy en representación del equipo del Ministerio para contarles en qué consiste la política de acción climática que estamos llevando adelante desde la provincia. Así que un gusto participar de este seminario. Para que sepamos un poco en qué consiste o qué temas vamos a abordar a lo largo de la charla, primero que nada, entendiendo que es un seminario internacional y que no todas las personas que están asistiendo conocen la realidad de la provincia, voy a hacer una muy breve síntesis del contexto socioproductivo de nuestra provincia. Después voy a abordar la problemática del cambio climático, pensando sobre todo en la perspectiva de por qué es tan importante trabajarlo y abordarlo desde la política pública. Y después, efectivamente, les voy a contar qué temas o qué acciones venimos implementando desde la provincia. Primero que nada, en el marco o con la intención de caracterizar nuestra provincia, es un territorio que puede considerarse un país en sí mismo, por la extensión que tiene, por la gran diversidad de climas, de biomas, de ecosistemas que lo componen. Nosotros tenemos el 11% del territorio nacional corresponde a la provincia de Buenos Aires, y ahí se nuclea más del 38% de la población de toda la Argentina. Por toda esta extensión territorial que tiene todas estas particularidades que les mencionaba en términos de diversidad de ecosistemas, y aparte esa diversidad nos permite también tener una gran diversificación de actividades productivas. La mayor parte de la superficie de la provincia está abocada a actividades agroproductivas, vinculadas tanto con la ganadería como con la agricultura, tanto en sistemas de producción intensivos como extensivos, pero también tenemos actividad minera que está abocada principalmente a la extracción de minerales no metalíferos y a las rocas de aplicación. También tenemos actividades de servicios, tenemos un montón de superficie y de margen costero, en donde la mayor parte de los municipios que forman parte de esa región se dedican específicamente al turismo como actividad económica central. También tenemos un fuerte desarrollo industrial dentro de la provincia. El 50% de la actividad, representa el 50% de la actividad industrial a nivel país, y en su conjunto toda la economía de nuestra provincia es más de un tercio de nuestro PBI y el 40% de la recaudación nacional. Todas estas cuestiones me parece muy importante citarlas, no solo para caracterizar a este territorio, sino también para que entendamos que cuando hablamos de adaptación al cambio climático, es muy importante pensarlo no solamente en los términos de resguardo de la población, sino también de las actividades productivas que se llevan adelante en nuestra provincia. Bueno, con respecto al cambio climático, la realidad es que no voy a profundizar en la definición, porque ya a esta altura del partido estamos finalizando este seminario y hay muchos expositores que estuvieron trabajando la temática. Lo que sí me parece importante es mencionar desde nuestra visión como Estado provincial por qué nosotros entendemos que es muy importante trabajar y encarar esta problemática. Como todo proceso de degradación ambiental, sabemos que tiene un impacto diferencial y que el impacto se siente mucho más sobre las poblaciones más vulnerables, bajo la visión que tiene nuestra ministra, que es Daniela Vilar, y también es compartida por todo el resto del equipo. Entendemos que la principal problemática ambiental que tiene nuestra provincia, que tiene nuestro territorio, es la pobreza y la desigualdad. Y en ese contexto, implementar políticas que tengan que ver con el resguardo de la población, con mejorar sus condiciones para afrontar los impactos que puede tener el cambio climático, tiene que ser parte prioritaria de nuestras responsabilidades de gestión, justamente como una vía para mejorar la calidad de vida de todos los y las bonaerenses. Este esquema es una muy breve síntesis, es una simplificación absoluta de todo el diagnóstico que se hicieron a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que presentó el año pasado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en el marco de los compromisos que tiene la Nación justamente, en el marco de los compromisos internacionales, que lo presentó el año pasado e hizo una caracterización de cuáles son las amenazas o las variables climáticas que van a verse modificadas en base a los diagnósticos que se están haciendo a nivel nacional. Para la región centro, que es la región de la cual formamos parte como provincia de Buenos Aires, junto con la ciudad de Buenos Aires, con Santa Fe y con Córdoba,
las variaciones climáticas que se consideran más significativas y que pueden repercutir o que pueden transformarse en riesgos o amenazas es la temperatura, las precipitaciones y los cambios en el nivel del mar. En relación a estas variaciones posibles, una cosa importante para mencionar es que la mayor parte de ellas, o muchas de ellas, pueden configurarse en amenazas para los distintos territorios y que van a impactar de manera diferente en las distintas regiones, y justamente es parte del trabajo que tenemos que hacer cada una de las provincias en el marco de la elaboración de nuestros planes de respuesta, identificar cuáles son esos potenciales impactos para poder trabajarlos. Esto es algo que me parece que es muy importante mencionarlo, es algo que es un principio que todos los que estamos vinculados con la temática de cambio climático conocemos, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero que me parece que cuando hablamos de impacto es algo que tenemos que traer en forma más recurrente aún, porque sabemos que los impactos están socializados mucho mejor que las responsabilidades, porque la realidad es que las naciones que mayores emisiones tienen y que mayor aportan a nivel mundial, se concentran en un grupo de 10 países. En nuestro país, por ejemplo, solamente está aportando el 1%, menos del 1% de las emisiones a nivel global. Entonces también es una afirmación decir que los países que iniciaron sus procesos de industrialización tienen una responsabilidad mayor en cuanto a las políticas que tienen que ver con atender la reducción o con mitigar los impactos, con mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la crisis climática que se está derivando de este proceso. Para nosotros es muy importante poner cada vez el foco en que las responsabilidades tienen que ser más diferenciadas que comunes, ¿no? Y en esa lógica es fundamental, y es también la postura que se está manteniendo desde Argentina y que también sostenemos desde el Estado provincial, de que nuestras economías, nuestras regiones, los países del sur global, tienen que fortalecer mucho más las políticas de adaptación en comparación con las políticas de mitigación. Bueno, en esta línea, y ya metiéndonos de lleno en lo que es el proceso o el trabajo que se viene haciendo desde la provincia de Buenos Aires, les tengo que contar que el Ministerio de Ambiente de la provincia es un ministerio de reciente creación, se creó en diciembre de 2021 por decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof, en donde se tomó la definición justamente de jerarquizar la política de acción ambiental a nivel provincial. Antes existió un organismo, que era el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, capaz algunos y algunas de los asistentes lo han escuchado nombrar, que era un organismo que tenía más que nada competencias en materias de control y de fiscalización, y con la jerarquización a nivel ministerio, ahora lo que tenemos es la capacidad de formular políticas activas en materia ambiental en un sentido mucho más amplio. Eso se tradujo también al interior de nuestro ministerio, en la creación de áreas específicas, la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es la que lleva adelante todas las políticas que ahora les voy a estar contando, forma parte de la Dirección Provincial de Transición Ecológica, que está a cargo de mi director provincial, que es Hernán Ugasian, y estas direcciones son las que tienen a su cargo justamente la formulación, la planificación y la gestión de todos estos procesos de transición que entendemos que son fundamentales para lograr las modificaciones que necesita nuestra provincia. En este marco venimos trabajando, podría decirse, como 3 proyectos que son bastante centrales. Uno de ellos tiene que ver con la formulación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que ahí le voy a contar hasta dónde llegamos en el marco del trabajo que hicimos en 2022, y lo que estamos pensando, y lo que estamos ya trabajando, mejor dicho, en 2023. Después, durante el 2022 también se creó y se institucionalizó una línea y un programa específico que es de incumbencia directa del Ministerio de Ambiente, lo lleva adelante el Ministerio de Ambiente, que es el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que crea 2 herramientas que son bastante fundamentales. Una es una línea de asistencia técnica y de financiamiento, que está dirigida tanto a los municipios como a las organizaciones de la sociedad civil, y por otro lado, el desarrollo de herramientas de diagnóstico, que entendemos que son fundamentales también para planificar políticas que estén basadas en diagnósticos cada vez más precisos. Y después, por otro lado, contarles que a raíz del compromiso que nuestro gobernador había asumido al principio de la gestión de presentar un proyecto provincial, de una ley provincial de adaptación y mitigación desde el Ejecutivo para el ámbito legislativo de la provincia, el año pasado hicimos esa presentación, se formalizó la presentación de un proyecto que tiene varios componentes, pero me parece que el más central de todos ellos, y el que me gustaría resaltar, es la búsqueda o la propuesta de creación de un gabinete provincial de cambio climático. Emula un poco este funcionamiento o esa propuesta a lo que es el Gabinete Nacional,
y tiene la lógica o la búsqueda de articular las políticas que están desarrollando todas las jurisdicciones o todos los sectores que hacen a la cartera provincial, y también suma dentro de ese esquema lo que es el sector de la sociedad civil, el sector privado y todo lo que es el ámbito académico y de investigación, que consideramos que son fundamentales para este armado y para el esquema de gobernanza que tiene que tener nuestra provincia. Retomando un poquito lo que les mencionaba antes, nosotros estuvimos trabajando a partir de 2022 en el armado del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. Eso se enmarca dentro de la responsabilidad que tienen todas las provincias de la Argentina en presentar sus planes de respuesta. Eso está estipulado en el artículo 20 de nuestra Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Y básicamente lo que se trabaja es un componente de adaptación justamente para la prevención y la reducción de los impactos, y por otro lado un componente de mitigación para apuntar a la reducción de emisiones. El año pasado nosotros llegamos a una instancia de diagnóstico en donde pudimos trabajar muy bien y caracterizar bien las amenazas a las cuales se encuentra expuesto nuestro territorio. También trabajamos en el mapeo de actores y en identificar parte de las políticas en materia tanto de adaptación como de mitigación que se vienen llevando adelante dentro de la provincia. Esto es algo que es muy importante porque hay muchas acciones que hoy en día ya las están implementando el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Producción, todas las dependencias, muchísimas dependencias en realidad, de la cartera provincial. Entonces es importantísimo identificar cuáles son las que ya están en curso, poder categorizarlas, poder identificar cuáles son los vacíos que al día de hoy no están atendidos, y en base a eso después poder hacer una planificación consensuada entre el resto de los actores provinciales para priorizar cuáles son las medidas que nos están faltando para encarar una política de mediano y de largo plazo. En materia de mitigación, también lo que se estuvo evaluando fue el patrón de emisiones que tiene nuestra provincia. En base a eso, una de las principales conclusiones, digamos, que se obtuvo de ese análisis fue que el inventario de gases de efecto invernadero que tenía la provincia, que nosotros contamos con nuestro propio inventario, que fue elaborado en 2017 con base de datos a 2014, no respeta la metodología que se está utilizando hoy en día tanto a nivel nacional como la que están implementando en las otras provincias. Entonces los resultados que tenemos hoy en día como provincia de Buenos Aires propios no son comparables, y por ende no podrían darnos herramientas para acompañar o para delimitar nuestras metas de mitigación acorde a los objetivos que se fijaron a nivel nacional. Así que bueno, una de las principales conclusiones de este trabajo tuvo que ver con la necesidad de la actualización del inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, en el marco de ese trabajo de diagnóstico que se hizo en materia de adaptación y en donde se caracterizaron las amenazas, una de las cuestiones que se evaluó fue por un lado el análisis del cambio climático que ya fue observado dentro de nuestra provincia, o sea que ya sucedió. ¿Me esperan un segundito porque estoy... Perdón, ¿eh? No sé si ustedes están escuchando el sonido. No, estamos escuchándote a vos bien, así que no hay problema, si estamos viendo Listo. también tus power. Perfecto, no, porque tenía el WhatsApp web abierto y escucho el sonido y pensé que las estaba molestando, así que ya estamos. Les decía que una de las partes más importantes del diagnóstico tiene que ver con el análisis del cambio climático que ya está observado dentro de la provincia. Yo todo lo que voy a presentar hago la aclaración, que es un resumen, porque la realidad es que es mucho más exhaustivo el análisis que lo que efectivamente se puede llegar a alcanzar en una presentación de este nivel de extensión, pero bueno, como una presentación preliminar me parece que son los resultados más relevantes. Primero que nada, estos cambios se observaron en la serie temporal de 1960 y 2010, que abarca ese periodo. Lo que se observó es un incremento de la temperatura promedio, que ya sucedió entre de 0,5 grados centígrados. También hubo un incremento de los eventos de olas de calor, que fueron duplicados en el marco de esa serie temporal que les mencionaba recién. También hubo un incremento en la precipitación, sobre todo en la zona oeste de nuestra provincia, y eso se tradujo en campos que quedaron bajo inundación permanente. Hubo también un incremento de los eventos de precipitación intensa, que dependiendo de las regiones, en algunos casos fue mucho más grave. En el caso de la zona costera y de la región centro fue de 29 y de 57 días, mientras que en el cordón urbano, que es el sector de la provincia que nuclea mayor cantidad de población, se alcanzaron los 198 días de precipitación extrema.
Por otro lado, el incremento del nivel del Río de la Plata también se verificó que fue un aumento de 17 centímetros, y que este aumento aparte, que es algo interesante, no está dado tanto por las modificaciones del régimen o del caudal, sino que está dado por el incremento del nivel del mar. Bueno, acá ya nos vamos a meter un poquito de lleno en las variables que les había mencionado que habían sido identificadas como las más significativas para la región centro. En el caso de la precipitación, la proyección que se tiene en relación a si se configura o no se configura como una amenaza en el futuro es un poco ambigua, de hecho no fue identificada como una amenaza a futuro, pero para nosotros como gestión es muy importante considerar a la precipitación en sí mismo como un riesgo o como una amenaza en la actualidad, porque yo lo que les mencionaba antes es que en el cambio que se viene observando en la última serie temporal, ya los eventos de precipitación extremos han aumentado su recurrencia, entonces las precipitaciones con esas características en la actualidad ya se configuran como una amenaza para nuestro territorio. Así que por eso siempre lo traemos y lo consideramos, y de hecho también analizamos los riesgos que se derivan de eso como parte de nuestra formulación del plan de respuesta. Después, por otro lado, con la cuestión de la temperatura, con la variable de la temperatura, lo que se evalúa, o el cambio que está proyectado, a una aclaración que no hice en relación a los gráficos, es que los dos que figuran acá arriba corresponden a los escenarios de emisiones medias, que generan un forzante radiativo de 4,5, mientras que los de abajo corresponden a un escenario de emisiones altas. Y después, por otro lado, esto es el escenario de futuro cercano, que va entre 2015 y 2039, y estos corresponden al escenario de futuro lejano, que va entre 2050 y 2100. Les decía que en el futuro cercano lo que se está proyectando es un aumento de la temperatura entre 0,5 y 1 grados, mientras que en lo que es los escenarios de futuro lejano, las proyecciones de aumento de la temperatura son mucho más significativos, pasando a ser de 2,25 grados en el de escenario de emisiones medias y de 3 grados en el de emisiones altas. El aumento de la temperatura se configura como una amenaza a través del fenómeno de las olas de calor, que yo ya les había mencionado que ya habían aumentado muchísimo, se habían duplicado la recurrencia de este tipo de eventos a nivel provincial, y lo que se espera para el futuro es que estos eventos de olas de calor aumenten para toda la provincia de Buenos Aires. Esa distribución del aumento es distinta dependiendo de las distintas porciones del territorio. En el caso del futuro cercano, estamos hablando de 20 días aproximadamente para el escenario de emisiones medias, y de entre 25 y 30 días para lo que es el escenario de emisiones altas. Mientras que en el escenario de futuro lejano es mucho más elevado, y bueno, cuando se piensa en el escenario de emisiones altas, encima estamos hablando más de 75 días proyectados de olas de calor en nuestra provincia. Por otro lado, también asociado a las modificaciones, el incremento de la temperatura, la otra amenaza que se configura es la mayor extensión de los días secos, que esto es una amenaza que cobra especial relevancia en todo lo que es la región del sudeste bonaerense, que es esta que encontramos por acá, porque esa es una región que ya tiene características de aridez, entonces lo que se va a ver es acentuadas estas condiciones, y esto puede traer grandes afectaciones en todo lo que son los sistemas de producción centralmente que hay en esa zona, que ya de por sí todos los cultivos que tienen alta demanda de agua que se generan en esa zona, como el trigo, el maíz, el girasol, se pueden ver fuertemente afectados por estos fenómenos. Aparte de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua y cuestiones o impactos esperados de esas características. En materia del mar, que es una amenaza que nosotros consideramos muy relevante para nuestra provincia, porque nosotros tenemos aproximadamente 1.200 kilómetros de margen costero, entonces todas las modificaciones que sucedan en nuestro mar tienen una incidencia directa sobre nuestro territorio. Acá también voy a contarles un poco lo que ya está observado en este escenario y lo que se proyecta en términos de escenarios futuros. En la plataforma continental argentina ya se observó un descenso del pH, lo que quiere decir que se está acidificando, y esto, bueno, trae una incidencia directa sobre todos los organismos marinos, sobre todo los que tienen que ver con, o que poseen, mejor dicho, estructuras calcáreas,
con las potenciales afectaciones sobre las cadenas tróficas. Después, por otro lado, en el Atlántico Sur también ya se viene observando un aumento de la temperatura, una mayor frecuencia de olas de calor marinas, y se espera que estas también sean cada vez más intensas, más prolongadas y más extensas en duración. En los cambios que se proyectan para nuestra costa en particular, es que haya un aumento de 20 centímetros en el nivel del mar. Yo ya les había contado que durante la serie temporal que se analizó para evaluar el cambio climático observado, ya sucedieron 17 centímetros de aumento en lo que es el Río de la Plata, así que esto va a tener una incidencia, o se espera que tenga una incidencia también en ese incremento. Después, por otro lado, se espera una mayor afectación por los procesos de erosión costera, muchos de los cuales ya están siendo verificados en gran parte de nuestro territorio, que obviamente va a tener diferentes impactos y diferentes niveles de incidencia, dependiendo de los puntos geográficos de la provincia que se estén considerando. Y después, por otro lado, otra consecuencia que se espera es la ocurrencia de inundaciones por temporales, justamente en la confluencia del aumento del nivel del mar y la ocurrencia de fenómenos de vientos o de sudestadas. Después, en el caso de las inundaciones en particular, se esperan más que nada para los municipios de la costa y de Mar Chiquita, siendo la situación que se proyecta como más desfavorable para Santa Teresita, que es una localidad dentro del municipio de la costa. Bueno, esto es algo que voy a pasar muy rápido, pero que sí me parece que ejemplifica la importancia de la conformación de gabinetes provinciales que permitan la articulación y ordenar las políticas y planificar las políticas en forma articulada que llevan adelante las distintas jurisdicciones. Cuando hicimos como parte del diagnóstico provincial, hicimos el mapeo de actores que tienen incidencia en la política de acción climática, detectamos a todos estos, que son gran parte de la cartera provincial. Así que bueno, la conformación de un gabinete como el que nosotros propusimos en el marco de la Ley Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático permitiría ordenar esa planificación y acordar políticas de mediano y largo plazo que sean efectivas y mejor coordinadas. Bueno, en materia de emisiones de gas de efecto invernadero, muy brevemente contarles, estos son los resultados del inventario que les decía que no son comparables, digamos, con los resultados que se tienen a nivel nacional o con otras provincias en términos metodológicos, pero sí la verdad es que nos permite tener una noción de cuáles son, primero, los gases que resultan más significativos en cuanto a las emisiones que lleva adelante o que emite la provincia de Buenos Aires, y también los sectores que son mayormente responsables de esas emisiones. En cuanto a los sectores, tenemos el sector de energía como primero, después viene todo lo que es agricultura y ganadería, después procesos industriales, y en cuarto lugar, lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y bueno, en parte, al analizar los gases de efecto invernadero que efectivamente, o que tienen mayor incidencia, en primer lugar está el dióxido de carbono, y en segundo lugar el metano. Bueno, esto algunas cuestiones me fui adelantando a medida que íbamos mencionando en las diapositivas anteriores, pero el trabajo que nos vamos a dar durante 2023 y que en gran parte ya lo estamos trabajando, tiene que ver primero con finalizar el análisis de las cadenas de riesgo. Nosotros hicimos hace alrededor de un mes una mesa interministerial, que fueron unas jornadas de 3 días, de las cuales participaron aproximadamente 10 ministerios que forman parte de nuestra cartera provincial, justamente para analizar las amenazas vinculadas al incremento de la temperatura y el incremento del nivel del mar, y poder caracterizar adecuadamente los riesgos y cuáles son los sectores y las poblaciones que se encuentran expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad. Ahora lo que nos falta trabajar es en los eventos extremos de precipitación, que era la otra amenaza que teníamos detectada. Después, por otro lado, se tiene que profundizar el mapeo de las medidas de mitigación y adaptación en curso, porque no se llevó a evaluar la totalidad de las jurisdicciones durante el trabajo de 2022, y en base a todas estas cuestiones lo que se va a hacer es definir una meta cuantitativa de reducción de emisiones y una meta cualitativa, que estas son cuestiones que están dispuestas en cuanto a las obligaciones que tenemos todas las provincias, en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos, y en base a eso vamos a tener que plantear cuáles son las medidas que consideramos prioritarias justamente para dar cumplimiento a esas metas que configuremos a nivel provincia. En base a eso, también es necesario, como ningún plan de respuesta es una foto estática, sino que es necesario dotarlo de herramientas que les permiten su sistema de monitoreo y seguimiento y de actualización permanente. Así que parte de esa formulación va a incluir también la propuesta de actualización regular del plan.
Bueno, acá yo hasta ahora les venía contando muchas cuestiones que tienen que ver con una perspectiva un poco más general o de políticas que tienen que implementarse o que se llevan adelante en base también a las articulaciones con otros ministerios o que, sí, en base a la articulación con otros ministerios de la cartera provincial. Esta en particular, el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, es un programa que se creó desde nuestro ministerio, está creado por nuestra ministra por una resolución, y lo que hace básicamente es promover una política integral que trabaja tanto la adaptación y la mitigación. Es una herramienta de gestión que a mi criterio es muy interesante, porque es una herramienta bastante flexible que a través de dos líneas de trabajo, que ahora voy a profundizar un poquito más, lo que nos permite es formular proyectos acordes a cada una de las realidades que tiene cada uno de los 135 municipios que conforman nuestra provincia. Los diagnósticos son elaborados por los municipios o por las organizaciones de la sociedad civil, y en base a esos diagnósticos es que se propone un esquema y una propuesta de intervención que es acompañada por el Ministerio de Ambiente en el marco de su ejecución. Así que es una política formulada de abajo hacia arriba. En el caso de financiamiento y asistencia técnica, son estas dos líneas que les mencionaba antes. Nosotros lo que hacemos es recibir los diagnósticos, las propuestas o las problemáticas que presentan tanto las organizaciones de la sociedad civil como los municipios, y a través del Fondo de Fortalecimiento de Capacidades Locales, en el caso de los municipios, y del Voluntariado de Acción Climática, en el caso de las organizaciones civiles, financiamos esos proyectos y también les brindamos asesoramiento en cuanto a la formulación y a la manera más adecuada para llevar adelante esas propuestas. Y después, por otro lado, el otro componente, que era el que ya estuve mencionando en otras oportunidades, es el desarrollo de herramientas de diagnóstico, que acá entendemos que es muy necesario, por un lado, la actualización del inventario de gases de efecto invernadero, que ese es un trabajo que empezamos este año y que esperamos ya tener resultados para fin de 2023, pero también teniendo en cuenta y considerando la importancia que nosotros le damos a todo lo que tiene que ver con las políticas en materia de adaptación, también entendemos necesario que la provincia tiene que contar con un mapa de riesgo y vulnerabilidad climática, que esto es un proyecto que tenemos justamente para poder trabajar e identificar cuáles son las zonas o las regiones de nuestra provincia que se ven, que resultan más vulnerables a los potenciales impactos del cambio climático. Bueno, acá una muy breve síntesis sobre las cuestiones que estuvimos trabajando en el marco de la línea de financiamiento y asistencia técnica de la cual les estaba comentando recién. Durante 2022 trabajamos 28 proyectos municipales y un ente interjurisdiccional en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Capacidades Locales. Casi 400 millones de pesos fueron destinados, 700, ahí está el número preciso en la diapositiva, estuvieron destinados al financiamiento de este tipo de intervenciones, y en el caso de Voluntariado de Acción Climática, financiamos 11 proyectos de organizaciones de la sociedad civil. En ese gráfico que se puede ver en la presentación, están los ejes que fueron trabajados durante el año pasado. Van a poder ver que principalmente estuvieron destinados los recursos a proyectos vinculados con eficiencia energética, principalmente recambio de luminarias LED, otros que tenían que ver con la gestión de los residuos sólidos urbanos como estrategias de mitigación justamente, otros tenían que ver con la transición energética hacia energías limpias, y los otros que también fueron muy significativos en cuanto a proporción del presupuesto destinado tenían que ver con gestión del riesgo, que acá se evaluaron proyectos que tenían que ver con el fortalecimiento de las capacidades de respuesta o de prevención de los gobiernos locales. En líneas generales, la proporción de proyectos que financiamos el año pasado en materia de mitigación fue mayor a los de adaptación. Eso entendimos que también respondía a un proceso de fortalecimiento y de trabajo que lleva tiempo con los municipios, porque la realidad es que el año pasado había una necesidad de atención de algunas problemáticas concretas, como por ejemplo la gestión de residuos, que suele ser una problemática estructural de todas las gestiones municipales. Entonces, el año pasado entendimos que era necesario trabajarlo y lo pudimos priorizar porque era parte de los diagnósticos que cada gobierno local tenía. Este año nos propusimos como meta, y en línea con lo que les venía comentando en relación a nuestra visión sobre la adaptación, nos propusimos como meta financiar y priorizar todo lo que tiene que ver con estrategias de adaptación, y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados.
Acá solamente 2 ejemplos, porque les mencioné, fueron 40 proyectos alrededor, sí, alrededor de 40 los que terminamos financiando en 2022. Acá hay un ejemplo particular de mitigación y otro de adaptación. En el caso de mitigación, tuvo que ver con el recambio de luminarias LED en el casco urbano de la localidad de Henderson, que es la localidad cabecera de Hipólito Yrigoyen, uno de los municipios de la provincia. Este año vamos a trabajar un proyecto de adaptación con este municipio, que después les voy a estar contando, mientras que a modo de ejemplo de adaptación, está el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos en Pehuajó. Eso era justamente para atender la problemática de inundaciones recurrentes que tiene ese municipio. Ahí lo que se hizo básicamente fue financiar la adquisición de equipamiento para los centros de evacuados y también para la prevención y la mejora de la capacidad de respuesta municipal cuando ocurrían este tipo de eventos. Bueno, esto es una muy breve síntesis de todos los ejes temáticos que entendemos o que proponemos, mejor dicho, que pueden ser financiados en el marco de nuestro programa de adaptación y mitigación al cambio climático en estos proyectos de financiamiento que les mencionaba antes. Me parece que está bueno porque es ilustrativo de la visión que tenemos de que el cambio climático es una cuestión o es una problemática intersectorial y que tiene que ser abordado de esa manera. Entonces los proyectos que nosotros estamos tomando y que estamos financiando y acompañando tienen que ver desde cuestiones tan diversas como la cuestión productiva, la soberanía alimentaria, la transición energética, el arraigo rural, el empleo verde, cuestiones vinculadas a salud, a vivienda. Bueno, en materia de lo que venimos haciendo durante este año, durante el 2023, en base al trabajo también y a los diagnósticos que pudimos hacer del resultado de las políticas que trabajamos el año pasado, primero que nada detectamos que era muy necesario dotar a los municipios de herramientas conceptuales y teóricas para fortalecer justamente los proyectos y las estrategias que planteaban a nivel local para que tengan una incidencia mayor en el territorio. Así que desarrollamos un ciclo de formación, que hasta ahora fueron capacitados 28 municipios de la provincia, la idea es continuarlo a lo largo de este año, y por otro lado, estamos trabajando ya con 42 municipios de la provincia en distintos proyectos. Acá hay 3, que es el de Moreno, el de Hipólito Yrigoyen y Luján, pero bueno, es una breve síntesis del universo completo que estamos encarando. En el caso de Moreno, es un proyecto bastante interesante porque tiene los 2 componentes, tanto el de adaptación como mitigación, porque por un lado se aborda todo lo que tiene que ver con la mejora en la eficiencia del sistema de residuos que tiene el municipio, y lo que se propone en el caso de los residuos de poda es su valorización energética para poder utilizarla como leña social para todo el sector de la población del municipio que no puede acceder a gas por red. En el caso de Hipólito Yrigoyen, les mencionaba que el año pasado trabajamos un proyecto de recambio de luminaria LED. Este año estuvimos trabajando en el fortalecimiento de las herramientas con las que contaba el municipio para promover la transición agroecológica. Ellos tienen una normativa que regula el uso y aplicación de agroquímicos y define unas zonas en donde solamente se puede producir agroecológicamente. Entonces la idea es dotar al municipio de herramientas que puedan favorecer justamente el acompañamiento de los productores que están transicionando hacia la agroecología, entendiendo que la agroecología es un método de producción, una forma de producción que constituye una herramienta de adaptación al cambio climático que provoca que nuestros sistemas de producción de alimentos sean más resilientes y menos dependientes también de insumos externos. En el caso de Luján, es un proyecto que tiene que ver específicamente con dotar al municipio de mejores herramientas de monitoreo hídrico, justamente para fortalecer el sistema de alerta que tienen ahí en la cuenca. Bueno, y en base a la actualización del inventario, lo que me parece importante señalar o mencionar, que no dije hasta ahora, es que también es un proyecto que estamos encarando bajo la visión de la importancia que tiene el sistema de ciencia y tecnología nacional y provincial, acompañando los procesos y acompañando la formulación de políticas públicas en materia de acción climática. Justamente nosotros lo estamos trabajando con un equipo de investigadores del CONICET y de la Fundación Bariloche,
bueno, que van a ser los encargados de hacer la actualización de nuestro inventario, y que, como les decía antes, estamos esperando contar con resultados para fin de año, si sale todo bien en el proceso de trabajo que nos estamos dando este año. Bueno, por mi parte, esto sería todo. No sé si cumplí con el tiempo que estaba pautado, porque no me estaba midiendo, espero que sí. Intenté ser lo más sintética posible, pero sí, hola, te escucho. Sí, María José, no, al contrario, todo muy bien y muy buena, muy clara, muy interesante también todo lo que están haciendo desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires sobre cambio climático, así que, no, buenísimo. Creo que tenés una pregunta acá para responder, ¿qué te parece? En el chat. En el chat hay una pregunta de Sofía Jiménez, que dice que quiere saber si están trabajando sobre la matriz energética nacional y la ley de energías renovables. Trabajar para cumplir la ley que postula para el 2025 que la matriz pueda tener un 20% de renovables. Sí, sí, lo estamos trabajando. De hecho, yo antes lo había mencionado en algún momento, la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático forma parte de la Dirección Provincial de Transición Ecológica. Ahí hay otras direcciones en línea que tienen otras competencias, pero bueno, formamos todos parte del mismo equipo de trabajo, y de hecho la idea es que obviamente estas políticas sean articuladas. Y una cuestión que estamos trabajando y que se va a trabajar también con la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, es el desarrollo de un proyecto para la transición, de un plan de transición energética para la provincia. La idea es justamente, en base a un diagnóstico de cuáles son las potencialidades que tiene la provincia para generar y para transicionar hacia energías limpias, plantear escenarios de consumo que permitan esa transición, y que esto pueda estar alineado justamente con las metas de reducción de emisiones que podemos proponernos a nivel provincial. Así que estamos en ese proceso también. Aparte, la provincia, no sé si saben, pero ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el régimen de generación distribuida, así que hay políticas bastante activas que se están generando a nivel provincial, que no dependen de esta área en particular, pero que se están llevando adelante como para contribuir a ese proceso. Buenísimo. María José Tesoro, directora provincial de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, María José, ha sido muy clara, y hemos interiorizado también lo que está haciendo en nuestro Ministerio de la provincia en cuanto a lo que es cambio climático. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, y bueno, eso es también una de las actividades que tiene el Observatorio de Cambio Climático, de interiorizarnos, intercambiar conocimientos sobre lo que hace la gobernanza, en este caso sobre cambio climático, y en este caso con nuestro territorio, que también compartimos con el resto de América Central y América del Sur, que están escuchando también en otras partes este seminario. Muchas gracias, María José, y hasta pronto. Un gusto, y gracias por la invitación, y cualquier duda o consulta, ahí dejo el correo de nuestra dirección por si quieren escribirnos. Un placer. Buenísimo. Todas estas exposiciones van a estar en el sitio del Observatorio de Cambio Climático de la Universidad, así que ahí van a estar todas las exposiciones y las presentaciones. Muchas gracias, María José. Por favor. Muy bien.